En esta clase te voy a enseñar a cómo moverte ya como un boxeador, ¿vale? Caminata delantera, trasera, laterales hacia la derecha y laterales hacia la izquierda. Todas las caminatas muy básicas, ¿listos? Para que empecemos. Una vez que ya aprendimos a guardiar, vamos a la siguiente, ¿listo? Ya sé hacer mi posición, ya sé hacer mi guardia. Lo que sigue a continuación es aprender a hacer un paso, el que vamos a denominar como paso péndulo. No vamos a denominar, se llama paso péndulo. Entonces, el paso péndulo básicamente es hacer esto con los pies. Si te das cuenta, se llama péndulo porque mira qué es lo que hace mi cuerpo. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Tal cual como si fuera un péndulo, moviéndose de un lado a otro, ¿ok? Esto es muy importante, lo cual vamos a abordar después para que te enseñe sobre los contrapesos y aprender a moverte de una manera rápida y fluida, ya que si no haces esto, y si no lo aprendes bien, te vas a sentir muy torpe a la hora de mover. Ok, continuamos con lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es guardiar, como ya sabes, si no de lo contrario te dejo aquí el video. Ya sabes guardiar de manera correcta. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a saber lo que es un paso completo de boxeo y lo que es un medio paso. Mira, esto es un paso completo de boxeo. Básicamente dos pasos es un paso completo de boxeo. Y esto es medio paso de boxeo. Básicamente un paso es medio paso de boxeo, ¿ok? Bueno, entonces, para aprender a caminar hacia adelante, tengo que ir primero mi pierna delantera hacia adelante. Mira, vamos a llamar así. La pierna delantera es la que vamos a denominar pierna recesiva y mi pierna trasera es la que voy a llamar pierna dominante o lado dominante. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para aprender a caminar hacia adelante, la pierna recesiva es la primera que tiene que avanzar. ¿Ya viste? Nuevamente. De esta manera. Eso básicamente es la caminata delantera. Hazlo alrededor de 2 rounds de 3 minutos para que aprendas a caminar. Súper importante, cosas que tienes que evitar a la hora de caminar. Hacer esto, cerrar completamente los pies o abrirlos completamente, ya que al abrirlos completamente vas a tener que dar un paso hacia atrás, después adelante para reajustar. Y obviamente si yo cierro completamente los pies, estoy mal posicionado y fácilmente me van a poder tirar, ¿ok? Entonces, siempre una posición cómoda, siempre haciendo tu paso péndulo y avanzando hacia adelante, avanzando hacia adelante. Eso es la caminata delantera. Ahora, la caminata trasera lleva el mismo fundamento. Ahora, mi pierna dominante es la que tiene que ir primero, o sea, mi pierna trasera. Siempre que camino hacia atrás, mi pierna dominante es la que tiene que ir primero. Caminata trasera, ¿ok? Bueno, eso es muy sencillo, igual hazlo 2 rounds de 3 minutos para que puedas familiarizarte con el movimiento. Nuevamente teniendo las mismas sugerencias de que no abras mucho ni cierres completamente. Eso lo vas a tener que hacer en todas tus caminatas, ¿ok? Y nunca olvides lo que vimos en el video anterior, de que siempre derecha a la derecha, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha, izquierda a la izquierda, seas zurdo o seas diestro. Ok, bueno, entonces, básicamente la caminata lateral hacia la izquierda es exactamente lo mismo. Mi pierna recesiva es la que va a dar el primer paso porque voy a ir hacia la izquierda de esta manera. Eso es una caminata muy sencilla. Básicamente lo único que estamos aprendiendo es a movernos, ya que la caminata lateral siempre tiene que ir acompañada de una defensiva. Pero no entremos aún en eso. Ahorita lo que quiero es que aprendas a moverte. ¿Cómo lo vas a hacer? Básicamente haciendo esto hacia la izquierda y hacia la derecha. Date cuenta que siempre que voy hacia la izquierda, pierna izquierda es la que domina, y siempre que voy hacia la derecha, pierna derecha es la que domina, o sea, la que va primero. Posteriormente, la que le sigue, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. En las caminatas laterales tienes que tener mucho cuidado, el simple hecho de no alinear los pies y de no cruzarlos. No cruzarlos. Súper importante. ¿Listo? Bueno, entonces, recapitulamos. Caminata hacia adelante. Caminata hacia atrás. Caminata hacia la izquierda, lateral.
caminata hacia la derecha, lateral. ¿Listo? Vas a hacer tu caminata delantera, 2 rounds de 3 minutos, tu caminata trasera, 2 rounds de 3 minutos, tu caminata hacia la izquierda y hacia la derecha, 3 rounds de 3 minutos, para que así te vayas familiarizando con el movimiento de los pies. No olvides, son pasos completos en las caminatas. Estamos haciendo pasos completos, o sea, 2 pasos. Si eres zurdo, las recomendaciones son exactamente las mismas y los movimientos son los mismos. Lo único que haces es que esto es diestro y aquí estás parado de zurdo, si eres zurdo, y lo único que haces es moverte hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, lateral, hacia la izquierda, lateral. Una vez que hayas entendido lo que es el movimiento hacia adelante, la caminata hacia adelante, la caminata hacia atrás y los laterales, puedes irlo combinando a través de 2 pasos, haciendo básicamente un cuadrado. Mira, 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia la derecha, 2 pasos hacia atrás, 2 pasos hacia la izquierda, y así te vas combinando poco a poco y lo haces a la inversa, hacia atrás, hacia la derecha, hacia adelante, hacia la izquierda. ¿Vale? De esta manera vas a darle un poquito de fluidez a tus pies, que es lo más importante para que tu cuerpo también se vaya acostumbrando, en especial tus hombros, a mantener la guardia arriba y a moverse de esta manera. Velo combinando de diferentes maneras, 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, 2 pasos hacia la derecha, 2 pasos hacia la izquierda, haciendo un cuadrado completo. Y regresando para que tus pies se vayan acostumbrando a moverse de esta manera.